Bienvenidos a este vídeo del módulo 2 sobre agotamiento del espacio IPv4, coexistencia y transición. Mi nombre es Álvaro Vives y a continuación os voy a hablar sobre recomendaciones generales relacionadas con el agotamiento de IPv4 y la transición hacia IPv6. Se verán los siguientes temas. Hablaremos sobre agotamiento de direcciones IPv4, sobre el aumento de IPv6 y sobre la planificación de la transición y la coexistencia. El agotamiento de las direcciones IPv4 ya se ha visto que es una realidad apremiante en todo el mundo y en Latinoamérica y Caribe. A pesar de que se lleva mucho tiempo hablando de la necesidad de IPv6 y ha habido llamamientos y comunicados de todos los actores de Internet, su despliegue se ha ido retrasando hasta llegar a la situación actual, en la que no solo se debe desplegar IPv6, sino que también hay que enfrentarse a la escasez de direcciones IPv4. Esto introduce un nuevo factor a tener en cuenta en las estrategias de implementación, además de haber acelerado el proceso de despliegue de IPv6. El aumento de IPv6 es un hecho hoy en día. Está aumentando el tráfico, el soporte en productos hardware y software, la formación de ingenieros, etc. El tráfico IPv6 está creciendo de manera exponencial en los últimos meses, alcanzando actualmente el 5% del tráfico de Internet, aunque en algunas regiones o países supera ampliamente estas cifras. Existen cada vez más redes solo IPv6 o que están considerando implementar solamente IPv6 y tratar de usar mecanismos de transición para ofrecer conectividad a contenidos IPv4. Estos mecanismos, como hemos visto, tienen limitaciones. Por lo tanto, si no queremos volvernos invisibles o borrosos a una parte creciente de Internet, debemos ser alcanzables por IPv6. Además, se están desarrollando nuevas tecnologías como los sensores inalámbricos, los Wireless Sensor Networks, que se basan en protocolos definidos solamente para IPv6, como es 6LoWPAN. Parece claro que el futuro pasa por IPv6, y debemos estar preparados para ello. La transición a IPv6 y su coexistencia con IPv4 debe planearse adecuadamente, ajustando el proceso a cada caso concreto. Cada organización debe hacerse cargo de su infraestructura e implementar IPv6 como si otro proyecto de renovación tecnológica se tratara. Este proyecto será más o menos complejo dependiendo de cada caso, del tamaño de la red, sus componentes, los procesos internos, su presupuesto o incluso sus ganas de hacerlo. Siempre habrá una serie de puntos comunes a tener en cuenta. ¿Es posible? Es decir, un estudio de viabilidad. Se puede decir que sí es posible, ya que de una manera u otra se podrá conseguir ofrecer conectividad IPv6, ya que existen múltiples herramientas como los mecanismos de transición vistos. Otra cosa es que la solución posible sea suficiente para nosotros. El por qué. El primer paso es encontrar una razón para llevarlo a cabo. Puede ser por recomendaciones o mandatos legales de gobiernos u otras entidades, por estar a la vanguardia tecnológica, o para buscar nuevas oportunidades de negocio. Hoy en día la duda ya no es si hacerlo o no, debe ser cuándo hacerlo, y cuanto antes empiece, mejor. ¿Quién? Hay que ver qué organismos, personas, departamentos van a participar y se verán involucrados en este proyecto. El cómo, que consistirá en identificar y programar tareas y fases, nombrar un coordinador con poderes suficientes, etc. El cuándo, hay que establecer plazos porque cada vez más se está volviendo algo urgente el implementar IPv6. Como en todo proyecto, hay que fijar un objetivo final, un alcance del mismo, para saber cuándo se ha cumplido y por lo tanto cerrar el proyecto. Como se ha dicho, se pueden establecer fases para la implementación y cada fase tendrá su objetivo. Existen otros aspectos más concretos a tener en cuenta y que se deben abordar en la transición a IPv6. El primero de ellos es la formación en IPv6 del personal involucrado. Este es un paso muy importante y también es importante que se lleve a cabo al principio del proyecto y esto va a permitir que fluya todo mucho mejor, la gente sepa de qué se está hablando, colabore y en general todo funcione mucho más suavemente, se puede decir. Otro aspecto importante es analizar la red existente
incluso teniendo en cuenta los cambios a corto plazo, evaluando la topología, los servicios, las tecnologías utilizadas, etcétera. Parte de este análisis consistirá en un inventariado completo de los elementos que componen la red. En función de eso, se establecerán las funcionalidades IPv6 necesarias para implementar IPv6 y cuáles de estas funcionalidades son soportadas por los elementos que se han inventariado. También se debe llevar a cabo un plan de direccionamiento. Tenemos todo un nuevo espacio de direccionamiento IPv6 que deberemos desarrollar a partir de un prefijo IPv6 que debemos obtener para nuestra red. También la conectividad IPv6 es algo que debemos evaluar cómo conseguimos, con quién, y debemos ser capaces de conseguir una conectividad a ser posible nativa. También se debe abordar una estimación de costes, cuánto nos va a costar la implementación de IPv6. Aquí hay que tener en cuenta que cuanto antes se haga la planificación y con cuanto más tiempo se aborde la transición a IPv6, se pueden reducir los costes, porque gran parte del coste de renovar equipos, software y elementos de red se puede minimizar o anular si se incluye en la renovación que se da de forma natural en las redes y en las tecnologías TIC. Otra cosa es el coste en personal, el coste en formación, el coste en mano de obra, tanto de implementación como de gestión de la red una vez implementada. Se debe establecer una estrategia, decidir cómo se va a hacer y si se va a implementar IPv6 solo, en doble pila u otros mecanismos de transición que hemos visto, en qué partes de la red, en qué orden, etcétera, etcétera. También la política de seguridad debe incluir todos los temas relacionados con IPv6. Se debe tratar de obtener un nivel de seguridad en IPv6 equivalente al de IPv4. Y, por supuesto, introducir en todo el sistema de gestión, monitorización, contabilidad, etcétera, todo lo que se implemente nuevo de IPv6. Se deben también hacer pruebas, hacer pilotos en el que se prueben las tecnologías y ver que todo funciona bien para pasarlo posteriormente a producción. El objetivo es que todo este cambio, esta transición, sea transparente al usuario final, que realmente no le importa si se utiliza IPv4 o IPv6. Debe verse, y esto es importante, IPv6 como el primer paso hacia la red del futuro. No es un objetivo en sí mismo IPv6, sino que se deben pensar nuevos servicios, nuevas tecnologías que utilicen IPv6 y con la cual aprovecharemos todo este trabajo que estamos haciendo. Estaremos preparados para el futuro, como decíamos. También es una oportunidad todo este proceso para tratar de mejorar la red, servicios, la gestión. Se puede hacer una renovación, incluso mejorar cosas que ya teníamos con IPv4. Y a largo plazo se puede pensar incluso en eliminar IPv4, de forma que se implemente partes de la red o la red completa y servicios solamente en IPv6. También debemos tener en cuenta que a la hora de planificar nuestra estrategia, la primera opción debe ser doble pila, va a ser la que dé menos problemas. Si esto no es posible, pues si tenemos una infraestructura IPv4, hemos visto que tenemos soluciones como 6in4, que será una solución simple, muy útil a veces, y que incluso se puede usar a veces para pruebas también. Pero no es algo escalable, es algo que conecta punto a punto, que se configura manualmente. También podemos usar un tunnel broker como solución temporal para pruebas, para obtener conectividad en una pequeña red, o 6RD, que será una solución escalable y fácil de implementar siempre que tengamos buen soporte en el CPE. Para un ISP es una buena solución temporal. Remarco lo de temporal porque es algo que debe tenerse previsto, que en el futuro se pasará a IPv6 nativo. Si tenemos una infraestructura IPv6, pues hemos visto que tenemos DSLite como solución disponible y escalable, que crea túneles multipunto de manera automática, que optimiza el uso de direcciones IPv4 públicas siempre y cuando tengamos un soporte bueno en los CPEs que tengan nuestros clientes. Otra opción es el NAT64 DNS64 y pues su mejora con 464XLAT. Sería una solución para redes solo IPv6.
Gracias por la atención, hemos visto recomendaciones generales y con este vídeo terminamos el módulo 2 sobre agotamiento del espacio IPv4, coexistencia y transición.